gracias por vuestra asistencia a esta webinar que celebramos hoy, enmarcada dentro del programa CEA Más de Empresas y bajo la financiación de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresa y Universidad de la Junta de Andalucía. El título de la jornada de hoy, Medidas de emergencia durante el estado de alarma para trabajadores autónomos. Y el objetivo fundamental es analizar estas medidas motivadas por el COVID-19. Colaboran con nosotros como ponente don Manuel Cruz García, experto en Derecho Laboral y Seguridad Social, y don Francisco Sánchez Granado, asesor fiscal, a los cuales le daremos luego la palabra para su intervención. Nos acompaña hoy en la jornada el presidente de la Confederación de Empresarios de Jaén, don Manuel Alfonso Torre González, el cual nos va a dirigir unas palabras. Gracias, Manuel Alfonso, y cuando quieras, toma la palabra. Muy buenos días a todos y gracias por la presentación e invitarme a dar un saludo a este colectivo de autónomos que son... Esta pandemia se va a llevar muchas empresas por delante, pero los grandes damnificados dentro de la familia empresarial son los autónomos, porque por su tamaño, por su estructura, tienen menos defensa a la hora de acometer cualquier percance que pase en su trayectoria empresarial. Primero, yo quiero aprovechar esta videoconferencia y de asesoría y darle las gracias a los dos ponentes que nos vienen, a Manuel Cruz, dentro del ámbito laboral, y en el ámbito fiscal a Francisco Sánchez, que yo creo que son de reconocido prestigio, y quiero que se impliquen con las preguntas que puedan ir surgiendo, como de otra manera, de los autónomos de nuestra provincia. Deciros la importancia que tienen los autónomos no solamente en el resto de Andalucía, pero sí en nuestra provincia, que son más de 41.000 los que están dados de alta. Autónomos a los cuales, independientemente de que su presidente, Amor, haya hecho una buena defensa y se está dejando en las trincheras todo lo que se esperaba de él, el gobierno no está dando una solución rápida, eficaz y convincente para este colectivo de autónomos, de los cuales yo quiero recordar que yo mismo soy autónomo también. Y bueno, pues nos están dando más de lo mismo, de política de improvisación, nos están dando una serie de plazos, una serie de medidas que luego no son claras, no sabemos dónde está la línea para poder llegar a ella, no poder llegar. El tema de financiación, pues cuesta mucho la financiación que han sacado el gobierno de los ICO, primero en contestarte si te la dan o no te la dan, si tienes acceso a ella o no, son entre 30 y 45 días, y luego a mí personalmente, yo estoy al pie del cañón con el teléfono diariamente, llevo unos días que me están llamando insistentemente propios autónomos que ya han firmado, que han conseguido firmar una línea ICO, y cosa que es muy difícil, y me dicen que después de haber estado en notaría no les ha llegado el dinero a su cuenta corriente después de varios días. Parece ser que una vez que firma, es la propia entidad la que tiene que reclamar a los fondos ICO esos fondos, no lo anticipa la entidad, ¿no? Entonces, claro, la duda que ellos tienen es que, oye, si yo ya estoy en notaría, yo me he comprometido, yo tengo un préstamo, me está corriendo el tiempo y yo no tengo acceso a esa liquidez, ¿no? Pues bueno, creemos que es un desbordamiento de lo que es la administración y que están tramitando muchos ICO, muchos temas en temas de ERTE y demás, pero eso a nosotros no nos vale. No nos vale porque precisamente en estas situaciones donde hay que reforzar esas líneas de ayuda, no solamente a nivel económico, sino a nivel de personal y para que llegue antes al necesitado. Nosotros los autónomos tenemos, primero, siempre hemos tenido menos acceso a la financiación. Se nos ha cortado el trabajo, que ahora mismo, pues bueno, me estoy acordando pues no solamente de peluquerías, pequeños bares, pequeños empresas con 1 o 2 autónomos que están haciendo reformas en domicilio. Nosotros hemos pasado de tener la financiación normal o nuestra caja diaria a tenerla cero. A nosotros, cuando quitaron la llave del contacto de la economía, en 24 horas pasamos de ser una empresa normal y facturar normal a pasar a cero. Creen que cuando digamos de arrancar la economía vamos a meter la misma llave, giraremos hacia la derecha y se arrancará lo mismo. Esto no es así. Eso no es así. De hecho, que en el sector de bares y de restaurantes estamos viendo que bueno, con la limitación de plazas,
para poder acudir a las terrazas y a los bares, pues bueno, están diciendo, y yo es de un sector que no entiendo, pero si lo dicen ellos me lo creo, que son los expertos, y es que no cubren ni costes. Bueno, pues entonces yo no me quiero hacer más pesado, quiero dar paso primero en primer turno a Manuel Cruz, experto en Derecho Laboral y Seguridad Social, y después de los 15 puntos que se van a tratar hoy, que creo que los abordaréis los dos ponentes, que sobre todo lo interesante, y lo digo a los participantes que me están escuchando, es que por el mismo chat hagáis preguntas, que esto lo que sirve es para hacer preguntas, pero preguntas incluso de vuestro caso personal, que tengáis dudas de si tenéis acceso a alguna ayuda, no tenéis ayudas, que podéis aplazar, que no podéis aplazar. Y desde aquí, nada, daros la enhorabuena. A Pilar, por la parte que te toca, también te doy la enhorabuena, y que quiero que esta medida, que la estamos haciendo solamente con esta pandemia, que se quede en la Confederación de Empresarios, porque es muy ágil, llega a más gente, la gente no tiene que desplazarse, y yo creo, y de hecho es que mira la bienvenida que está teniendo, y que os invito a los técnicos de Confederación de Empresarios, primero, daros las gracias, y segundo, que sigamos con este tipo de herramientas. Muchas gracias, y ya le dejo en bueno, que recoja Pilar el testigo y que dé paso al primer ponente. Muchas gracias a todos. Bueno, pues buenos días a todos. Buenos días a todos. Soy Manuel Cruz. Y bueno, y me gustaría comenzar en mi nombre, en el de Francisco y en el del despacho, pues bueno, agradeciendo la invitación de la Confederación y sobre todo felicitándola por la iniciativa de mantener informado al empresariado andaluz. En estos tiempos de crisis, de gran incertidumbre, utilizando además, como bien ha dicho Alfonso, estas nuevas técnicas tecnológicas, estas nuevas herramientas tecnológicas para hacer jornadas y acciones formativas que bueno, son de gran interés y utilidad. Hoy, como bien han dicho los compañeros, vamos a centrar el análisis en las medidas de emergencia durante el estado de alarma para trabajadores autónomos. Bueno, no vamos a empezar de cero, porque en el punto que estamos del estado de alarma, si estuviéramos al principio, pues hay gente que todavía, la palabra ERTE o palabras más técnicas le pueden sonar un poquito raro, pero en el estado de alarma, en el punto que estamos del estado de alarma, ya en España nos hemos convertido en especialistas en ERTE, en mascarillas, en geles hidroalcohólicos, etcétera. Entonces, bueno, como bien ha dicho Alfonso, también la idea de esta jornada, la idea de este seminario es hacerlo interactivo y sobre todo práctico. Hay una vorágine, empezando ya un poco por las medidas, y antes hay una vorágine de cuestiones laborales y de normativa tremenda. Están saliendo decretos casi a diario, el decreto 8, el 9, el 11, el 15... que bueno, que además ha habido que poner en práctica a través de la experiencia express, ya que normalmente los profesionales como nosotros, pues bueno, tenemos la ley, tenemos la interpretación de la ley y sobre todo la jurisprudencia. Aquí no, aquí estamos aplicando la ley desde el sentido común. La normativa es tan cambiante que, por poner un ejemplo... Estaba haciendo una presentación de una videoconferencia de... Ay, perdón. ¿Se me escucháis bien, no? Bueno, decía que bueno, el tema normativa es tan cambiante que van saliendo decretos casi todos los días, estamos aplicando desde el sentido común, desde consejos, desde la propia administración, de otros despachos y bueno, por poner un ejemplo curioso, el otro día salió el decreto 15, el decreto ley 15, que ya modificaba algunas cosas del decreto 8, que no tiene ni un mes. O sea, es impresionante. Entonces, pues, bueno, sin dilatar más un poco la introducción, vamos a empezar ya con la medida. La idea, hay muchas medidas, pero hemos creído interesante hablar de las medidas más prácticas que más les interesan a los autónomos y que más pueden paliar esta situación tan negativa, ¿vale? Vamos a empezar por la medida estrella, creo yo, de
esta fase, de este estado de alarma, que son los ERTE, ¿vale? Vamos a... ¿Vale? Bueno, hemos dividido, tanto Francisco como yo hemos dividido las medidas en dos bloques, nivel estatal y nivel autonómico, tanto las medidas de índole laboral, que son las que voy a abordar yo, como las de índole económico y fiscal, que son de las que va a hablar Paco, ¿vale? Bueno, el ERTE, ya hemos dicho que las causas por las que se puede hacer un ERTE, tanto en empresas como autónomos con trabajadores, ¿vale? Las causas son empresas que se dedican a alguna de las actividades suspendidas en el Real Decreto 463, por la que se declara el estado de alarma, y bueno, también fuerza mayor, o sea, pérdida de actividad como consecuencia del COVID-19, ¿vale? Aquí decir que, bueno, el criterio que está siguiendo la Administración, la autoridad laboral en este caso, para la resolución de los ERTE, está cambiando mucho de unas provincias, de unas comunidades a otras. Hay, por ejemplo, ERTE en materia de clínicas dentales, por ejemplo, que estamos viendo que en determinadas provincias los están aprobando por fuerza mayor y en otras no. Entonces, eso es un tema que, bajo mi punto de vista, no debería ser así, porque al final una clínica dental, es el ejemplo que he puesto, puede ser igual aquí que en Jaén, en Sevilla, en Málaga, en Granada, donde sea. Pero bueno, eso, para suspensiones de contrato y reducciones de jornada, tienen que tener causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluido el estado de alarma, que implique suspensión o cancelación de actividades, cierre patronal, cierre temporal, perdón, de locales de afluencia pública, como si bien decía el presidente, pues bueno, los que están sufriendo más este tema es la hostelería, que bueno, obligadas a cerrar, todas o casi todas con ERTE por fuerza mayor, y bueno, el horizonte, pues la verdad, para este tipo de negocio, pues no está siendo el más positivo, ¿vale? Importante y fresco, como decíamos antes, por el carácter continuo de la salida de normativa, de la publicación de normativa. Ha salido hace unos cuantos días el Real Decreto 15 del 2020, que modifica el artículo 25.6 del Real Decreto 8, ¿vale? Que era metiendo a los fijos discontinuos, ¿vale? Antes los fijos discontinuos no estaban contemplados para el tema de ERTES y demás, y ahora pues sí se incluye. Trabajadores de temporada que hubieran interrumpido su prestación de servicios en periodo de teórica actividad, estas personas recibirán 90 días de desempleo como máximo, y calculado sobre la base del año anterior. Cosa importante también, bajo mi punto de vista, y de este decreto, del decreto 15, es la fuerza mayor parcial, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir, por poneros un ejemplo, empresas, por ejemplo, una cadena de tiendas, por ejemplo, obligadas a cerrar por decreto. Entiendo que los trabajadores que trabajan en las tiendas, puesto que las tiendas están cerradas, pues entren en un ERTE, ¿vale? Pero de la misma empresa, los que trabajen, por ejemplo, en oficinas, que pueden seguir trabajando, pues entonces esta gente no estarían obligados ni a entrar en el ERTE y a sufrir las medidas del ERTE, ¿vale? Eso es un poco lo más significativo del tema de los ERTE, ¿vale? Tiene mucha problemática, pero bueno, por lo menos por saber, porque es que si no, no tenemos tiempo de hablar de todas las medidas, o las más importantes. La tramitación de este ERTE sí que, bajo mi punto de vista, tiene una cosa ventajosa con respecto a los ERTE tradicionales, los que se venían haciendo hasta ahora, y es que han reducido los plazos, ¿vale? Es mucho más automático, y la resolución de la autoridad laboral deberá emitirse en un plazo de 5 días. Ojo con esto que está trayendo mucha problemática. El silencio administrativo, bueno, los 5 días hay que decir que son días administrativos, cuenta el sábado, y cosa importante también aquí que decir es que dependiendo de la comunidad autónoma, ha habido comunidades que han ampliado el plazo a 10 días, pero bueno, en el caso de Andalucía no se ha hecho, ¿vale? Y
siguiendo hablando de ERTE, para no extendernos mucho tampoco, las consecuencias y beneficios de los ERTE más llamativas son, bueno, los trabajadores acceden a la prestación por desempleo, ¿vale? Sin consumir días y teniendo el periodo como efectivamente cotizado. Las cuotas patronales de recaudación conjunta de la empresa estarían exoneradas. Hay un par de tramos ahí que empresas de 50 trabajadores o más sería la cuota entera exenta, el 100%, y empresas con 50 trabajadores o más, 75%. La obligación de mantenimiento del empleo de al menos 6 meses, ojo con esto porque no está claro, la normativa no establece claramente el significado de esta medida. ¿Por qué? Porque no se sabe si, sobre todo en contratos temporales que terminan en el estado de alarma, tienes que prorrogarlo, el tiempo que ese contrato haya ocupado del estado de alarma tienes que compensarlo después cuando termine el estado de alarma. Bueno, eso yo creo que se irá viendo a medida, porque como decía antes, estas medidas estamos viendo cómo funcionan, estamos viendo cómo se elaboran y estamos viendo qué procedimientos hay que seguir, como he dicho antes, en el día a día, y haciendo consultas a la autoridad laboral, haciendo consultas a la Junta, haciendo consultas a la Inspección de Trabajo, a la Seguridad Social, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, la duración ya hemos visto que es el estado de alarma. Es una diferencia, además, muy importante con respecto al ERTE normal, puesto que este ERTE por fuerza mayor, que te exonera de cuotas patronales y recaudación conjunta a la Seguridad Social y trabajadores al desempleo sin que le compute el desempleo, solo puede durar lo que dure el estado de alarma, ¿vale? Entonces, terminamos con el ERTE por fuerza mayor y pasamos al otro ERTE, al ERTE tradicional, digamos, aunque derivado aunque también regulado en este mismo decreto y bueno, con causas distintas, sobre todo, aunque ligadas al estado de alarma, puesto que son supuestos en los que concurren causas económicas, técnicas, organizativas y de producción relacionadas con el COVID-19. Todos los ERTE, o el 99% de los ERTE, por estas causas que se han presentado, han sido por causas productivas. Causas productivas porque causas económicas realmente el ERTE empezó de manera inmediata, o sea, el estado de alarma empezó de manera inmediata y no dio tiempo a que hubiera un periodo de pérdida de 6 meses anteriores para que diera lugar al ERTE, ¿vale? No nos vamos en este supuesto de este tipo de ERTE, no nos vamos a extender en la tramitación, ¿vale? Es mucho más compleja que el ERTE por fuerza mayor, y cosa muy importante de este ERTE es que no tiene exoneración de cuotas, ¿vale? Y la diferencia, como he dicho, con respecto al otro, es que tú sí puedes establecer la duración que tú consideres necesaria para tu empresa. El otro es por el estado de alarma y puedes poner 6 meses, 1 año, el tiempo que tú esto. Hemos recibido ya en el despacho algunas consultas de medidas de choque de empresas que ven que cuando termine los ERTE por fuerza mayor se van a encontrar con que hablamos de la hostelería, de la famosa fase de desconfinamiento del 30%, ya nos están haciendo consultas de qué medidas podemos nosotros, dentro de nuestro criterio, estamos contestando que, bueno, después de que pase el estado de alarma, la única salida es hacer un ERTE por estas causas, por causas productivas, que te permita ir volviendo a tu actividad normal en una fase escalonada de tiempo, ¿vale? Lo único que pasa, como decía antes, este tipo de expediente de regulación de empleo es mucho más engorroso, tiene plazos más amplios, tiene presencia de los sindicatos, hay una serie de plazos, que tienes que constituir la comisión representativa de 5 días, etcétera, ¿vale? Me gustaría, antes de pasar a la siguiente diapositiva, hablar también de una medida, no es una medida, es el Real Decreto 15, del que hablaba antes, también está un poco, ha sacado una normativa, unos cuantos artículos modificando la LISOS con el tema del fraude en este tipo de ERTE. Ya se está
viendo que hay gente que, bueno, ya no que presenten los ERTEs de manera que no vaya conforme a la ley o que no vayan conforme al procedimiento, sino empresas que ya sabéis que es imposible que no haya picaresca, que no haya, y entonces empresas que bueno, por lo que se vean presentado expedientes de regulación de empleo y estarán trabajando de puertas para adentro, ¿vale? Se han endurecido las sanciones y las infracciones irán individualizadas. Estas infracciones irán enfocadas a cada trabajador, ¿vale? Bueno, siguiendo con las medidas, otra medida estrella de este estado de alarma es la prestación extraordinaria por cese de actividad, ¿vale? Trabajadores autónomos cuya actividad haya quedado suspendida, según lo establecido en el decreto, ¿vale? Y lo podrán solicitar los autónomos y autónomas que, no cesando en su actividad, su facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se ve reducida al menos en un 75% en relación al promedio de facturación del semestre natural del año anterior. ¿Vale? Vale. Un segundito. Vale. Los requisitos bueno, decir aquí que no está en la ponencia, pero sí me gustaría recalcarlo, sobre todo en Jaén, que tenéis muchos trabajadores agrarios, también estarían incluidos en esta medida, ¿vale? Así como los trabajadores de producciones pesqueras, marisqueras o de productos específicos de carácter estacional, cuando su facturación promedio en los meses de campaña de producciones anteriores al que se solicita la prestación se ve reducida al menos en un 75% en relación con los mismos meses de la campaña anterior. Ese dato es importante. Después también esta medida va enfocada también a los trabajadores autónomos del sector cultural, que desarrollen siempre, que no cesen en su actividad y que su facturación en el mes anterior, en el mes natural anterior al que se solicita la prestación, se vea reducida al menos al 75% en relación con la efectuada en los 12 meses anteriores, ¿vale? Y luego se enumera, según código CENAES, se enumeran otra serie de actividades, como son actividades de postproducción cinematográfica, etcétera, etcétera. Y no vamos a ahondar porque entendemos que no es el objeto de este seminario, ¿vale? La duración de esta prestación extraordinaria es un mes, ampliándose, bueno, perdón, no he hablado de la cuantía. Los requisitos, como he dicho antes, están afiliados y en alta, en relación del estado de alarma, y importante, no tramitar la baja en seguridad social. Esta cuestión también al principio generó mucha duda porque la gente no sabía si se tenía que dar de baja en el régimen de autónomo. Y efectivamente no hay que tramitar la baja en la seguridad social. Es necesario incluso que continúe de alta en el régimen de autónomos, ¿vale? La cuantía es el 70% de la base reguladora. Sabéis que la base reguladora es la base, el promedio de bases, digamos, de los 6 meses anteriores, ¿vale? Y cuando no se acredite el periodo mínimo de cotización, la cuantía será el 70% de la base mínima de cotización, ¿vale? No me estoy extendiendo mucho en las medidas. En esta medida, por ejemplo, que tiene muchas peculiaridades, mucha problemática, estoy yendo a lo general y luego ya si tenéis preguntas, si tenéis cosas que queremos que aclaremos, pues para eso estamos a vuestra disposición y lo vemos, ¿vale? La duración será de un mes, ¿vale? Ampliándose en su caso hasta el último día del mes en que finalice el estado de alarma. Esto sí creo que es un punto de esta medida que se ha conseguido muy positivo. Muy positivo, ¿por qué? Porque si el estado de alarma finaliza un 3, un 4, por ejemplo, de junio, pues bueno, tenemos prestación, estaremos cobrando la prestación hasta el último día del mes, ¿vale? Eso es un tema que bueno, que dentro de lo que decía Alfonso, dentro de que las medidas no están a la altura un poco de la situación y que sobre todo los autónomos, siendo un colectivo tan importante y que estén tan desfavorecidos, pues la verdad, mira, por lo menos lo que se trata de que poco a poco se vayan consiguiendo cada vez más cosas y que se pongan a la altura de los demás colectivos, ¿vale? El tiempo de su percepción se entenderá como cotizado, ¿vale? Siguiendo con la duración de la prestación y no reducirá los periodos de prestación por cese de actividad
a los que el beneficiario pueda tener derecho en el futuro, ¿vale? O sea, no le va a contar como prestación, ¿vale? Los efectos de esta medida, bueno, desde el carácter retroactivo, desde el día 14, que fue el día de inicio del estado de alarma, ¿vale? Bueno, decir que esta medida es compatible con cualquier otra prestación de la Seguridad Social, ¿vale? Es compatible con cualquier otra prestación de cualquier índice, de MAIT, que el Ministerio venía recibiendo, y fuera compatible con el desempeño de la actividad que desarrollaba, ¿vale? Esta prestación, importante, es incompatible con la contratación temporal de trabajadores en el sector agrario, ¿vale? Pero, bueno, mediante el establecimiento de medidas extraordinarias de flexibilización del empleo, ¿vale? De carácter social. El decreto famoso, decreto ley 13 del 2020, ¿vale? La gestión de las solicitudes están llevando las mutuas, ¿vale? Por experiencia os digo que bueno, hay mutuas que lo han puesto de manera más fácil y más operativo, otras mutuas lo han puesto un poco más engorroso, ¿vale? Y bueno, pero en general están funcionando bien, contestando rápido y bueno, en caso de no estar adherido a no tener contingencias comunes cubiertas con el INS, hay que presentar la solicitud de adhesión a una mutua. Yo creo que queda muy poca gente ya que no tenga mutua de trabajo, que no tenga mutua asignada, entre otras cosas porque al darte de alta como autónomo es obligatorio elegir tú una mutua que es la que te va a cubrir en estos casos, ¿vale? Aquí me gustaría hablar dentro de estas medidas, hacer una pequeña alusión al tema de los despidos, ¿vale? Que la verdad que no lo pregunta mucha gente. ¿Puedo despedir? ¿No puedo despedir? Sobre todo los autónomos con trabajadores. El Real Decreto 9 del 2020, del 27 de marzo, establece que las causas del COVID imputables al COVID-19 no se podrán entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido, ¿vale? Esto supone que los despidos objetivos por causas de la situación motivada por el COVID, ¿vale? Causas económicas, productivas, como hemos dicho antes, no se prohíben, pero se encarecen, ¿vale? Antes el despido objetivo improcedente, sabemos todos que la indemnización era de 20 días de salario por año de servicio, con un tope de 12 mensualidades, y ahora pasa a 33 días de salario por año de servicio con un tope de 24 mensualidades, ¿vale? Eso quería yo matizarlo porque es una pregunta que nos la está haciendo mucha gente, nos está haciendo muchos clientes aquí en el despacho, ¿vale? Y después la interrupción del cómputo de la duración máxima de los contratos temporales, ¿vale? Incluidos los formativos de relevo e interinidad, decir que tanto la duración de estos contratos como lo de los periodos de referencia equivalentes al periodo suspendido en cada una de estas modalidades contractuales respecto a las personas trabajadoras afectadas por estas van a quedar suspendidos. O sea, por el estado de alarma no se va a contar el tiempo, por supuesto, porque es que durante este tiempo no han estado trabajando, con lo cual se entiende que sería injusto que una trabajadora que está sustituyendo a otra por una determinada causa, por un embarazo, por una maternidad, que le compute ese tiempo que no está trabajando de cara al contrato. Eso es una cosa que quería matizar, ¿vale? Bueno, pues vamos a pasar un poco ya a las medidas un poco que están trayendo mucha cola porque son las medidas económicas, ¿vale? Son las medidas económicas dentro del ámbito laboral. Nos referimos a los dichosos seguros sociales, a las moratorias, a los aplazamientos de deuda, en fin, a este tipo de cosas, ¿vale? Que además ha salido precisamente antes de ayer, el día 28, ha salido el listado que tanta gente estaba esperando de actividades que pueden pedir moratoria. El 1 de abril, que fue cuando salió el decreto
el 1 de abril, que fue cuando salió el decreto 11, este decreto habilitaba a la Seguridad Social a otorgar moratoria de 6 meses sin intereses a los trabajadores por cuenta propia que lo solicitaban y cumplieran los requisitos, pero establecía que ya saldría una orden ministerial, ¿vale? La cual iba a decir las actividades que podían acogerse a la moratoria. Bueno, pues por fin el día 28 de abril antes de ayer salió la orden ministerial, ¿vale? O sea, dentro del BOE del 28 de abril. Bueno, publica dicha orden y se establece un listado de 11 o 12 CNAES que son los que se van a poder acoger a esta moratoria. Por nombrar algunos, pues bueno, son que además pueden interesar porque, pues bueno, por el carácter agrícola que hablábamos antes, que son otros cultivos no perennes, otros cultivos perennes, y después, bueno, las demás son todas ya de actividades como impresión, fontanería, comercio al por menor, agencias de publicidad, las peluquerías, que ya sabíamos que las peluquerías no estaban bonificadas, no estaban como actividades de fuerza mayor al principio, después pusieron las de que podían cerrar las que no fueran a domicilio. En fin, bueno, esto es digamos lo que ha venido a establecer el listado de actividades que pueden acogerse a la moratoria de las cotizaciones sociales a la seguridad social, ¿vale? El periodo de devengo, bueno, le hemos dicho ya que estas actividades podrán solicitar la moratoria. ¿Y qué tiene la moratoria? Bueno, pues que podrán aplazar, no aplazar, la moratoria es distinto que el aplazamiento, las cuotas patronales de recaudación conjunta, ¿vale? El periodo de devengo, empresas meses entre abril y junio del 2020, ¿vale? Los trabajadores por cuenta propia entre los meses de mayo y julio del 2020, ¿vale? Importante eso, ¿eh? La solicitud debe realizarse, como todos los plazos de seguridad social, los 10 primeros días naturales de los plazos reglamentarios de ingreso correspondientes a los periodos de devengo señalados, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, que por ejemplo, entre el 1 y el 10 de mayo se podrán solicitar la moratoria de las cuotas correspondientes a los periodos de liquidación de mayo, junio o julio del 2020, ¿vale? Es decir, se podrá solicitar la moratoria de todos los periodos de liquidación indicados o solo el de uno de ellos o los dos, ¿vale? Entre el 1 y el 10 de junio, los de junio y julio del 2020, ¿vale? Y entre el 1 y el 10 de julio se podrá solicitar la moratoria de las cuotas correspondientes al periodo de liquidación de julio, ¿vale? El plazo de resolución es de 3 meses desde la solicitud, ¿vale? Y también decir que los plazos para las contestaciones de la Seguridad Social en este sentido están siendo nulos, o sea, no están contestando aplazamientos ni moratorias, es impresionante y, claro, crea mucha incertidumbre, como decía antes, el tema de que tú solicites una medida, llegue el plazo de pagar el mes que tú se supone que has pedido moratoria o aplazamiento y que tú no tengas contestación. Entonces no sabes si pagarlo y porque no sabes si te han solucionado positivamente la moratoria o no pagarlo. Entonces es importante que esta medida no será de aplicación a las empresas autónomos que hayan presentado un ERTE por fuerza mayor, ¿vale? Empresas que estén o autónomos que estén inmersos en un ERTE por fuerza mayor no tienen derecho a esta medida, a la moratoria. En este caso, entiendo que la medida correcta o la medida que se ajuste más a empresas que no tienen ERTE sería el aplazamiento, no el aplazamiento de toda la vida de seguros sociales que existe, pero sí el aplazamiento que se ha creado como consecuencia del COVID-19, que es el que vamos a hablar ahora. ¿Vale? No, estoy viendo aquí ya preguntas que
de los invitados, de los participantes del seminario, que bueno, que si nos importa las iremos contestando después, ¿vale? ¿Qué pasa con las peluquerías? Bueno, como decía antes el sector peluquería, incluso nos ofrecemos a preguntas que en un momento determinado todavía no se sepa o todavía no se haya pronunciado la administración en ese determinado caso, pues en contestarlas por escrito. No tenemos ningún problema en daros nuestros correos y preguntas que queráis, nos ofrecemos a contestarlas después por escrito. Trabajador en productividad, también está dando muchos problemas, sobre todo en el SEPE. En el SEPE, puesto que la productividad hay personas que, bueno, como bien sabéis, o bien están trabajando en 2 o más empresas, de las cuales una actividad puede estar en ERTE y la otra no. En ese sentido, también se está dando muchos problemas. Bueno, vamos a seguir con el aplazamiento, por terminar con las medidas, y luego pasamos, si queréis, ya al tema de la respuesta, ¿vale? Como decía antes, el aplazamiento en el pago de deudas con la Seguridad Social, también del decreto 11, se podrá hacer entre los meses de abril y de junio de este año 2020, y la verdad que veo bastante interesante el tema del interés aplicado, un 0,5%, la verdad que para la situación que estamos atravesando es bastante bueno desde mi punto de vista. Problema de este aplazamiento, lo que venía diciendo antes, no lo están haciendo operativo. No lo están haciendo operativo, puesto que, como decía antes, empresas y autónomos que piden los aplazamientos porque no pueden pagar los seguros sociales, llega a final de mes y tú no tienes la contestación, la resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social, de la aprobación o no aprobación del aplazamiento, y se te genera la duda de decir si pago o no pago los seguros sociales. Mucha gente los está pagando por evitar que luego, si no le aprueban el aplazamiento, tener que pagarlo con intereses. Pero bueno, el pagarlo también genera que después, si te lo conceden, pues tendrías que pedir los ingresos indebidos, con lo que ya sabemos los profesionales que conlleva esto, lo que tardan esos ingresos indebidos, y en fin, no sé si es porque están desbordados, no sé si es porque las medidas todavía no están materializadas, pero el caso es que no, tanto el SETE como la Autoridad Laboral, como el Instituto Nacional de la Seguridad Social o la Tesorería, por los motivos que sea, no están siendo operativos los procedimientos, ¿vale? Bueno, como hemos dicho antes, el interés del 0,5, la solicitud, como decía antes, igual que la moratoria, antes del transcurso de los 10 primeros días naturales de cada uno de los plazos reglamentarios de ingreso, o sea, entre el 1 y el 10 de abril, los seguros sociales de abril, entre el 1 y el 10 de abril, el aplazamiento de las cuotas de abril que se pagarían en mayo, entre el 1 y el 10 de mayo, aplazamiento de las cuotas correspondientes a mayo, y entre el 1 y el 10 de junio, las de junio, ¿vale? Pues sabemos que los seguros sociales se pagan a mes vencido, por eso esto está trayendo también mucha problemática. El aplazamiento se concederá mediante una única resolución, como decía antes, que la verdad que no están resolviendo, no sé por qué, y la solicitud de este aplazamiento determinará la suspensión del procedimiento recaudatorio, por lo que el deudor será considerado al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social. Esto es importante, ¿por qué? Porque te va a permitir pedir a los autónomos la medida que hablábamos antes de la cesión de actividad, ¿vale? El requisito está al corriente. Bueno, el aplazamiento será incompatible con la moratoria respecto de los periodos a los que el aplazamiento o la moratoria se soliciten, y en el caso de que se solicite a la vez moratoria y aplazamiento en el mismo mes, la solicitud de aplazamiento no tendrá efecto alguno, ¿vale? Entre moratoria o aplazamiento, vemos que se quedaría vigente lo que es el aplazamiento, ¿vale? Un par de puntualizaciones pequeñitas del tema porque es del último decreto que hablaba antes, el decreto día 15, del día 15, no, el decreto ley 15 del 2020, del día 28, ¿vale? Decir que da cumplimiento a la opción y formalización del correspondiente documento que tienes 3 meses para adherirte a una mutua, ¿vale? Caso de no hacerlo, ¿vale? Se entenderá que has optado por la mutua con mayor número de trabajadores, ¿vale? Y bueno, también importante sobre todo para nosotros los profesionales que nos dedicamos a lo mejor al tema
al tema de asesoramiento y demás, pero bueno, para muchísimos profesionales el tema de la regulación del trabajo a distancia, ¿vale? El trabajo a distancia, el derecho a la adaptación del horario y la reducción de jornada, las medidas excepcionales en materia de la intervención de edificios existentes, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, pues entonces vamos a pasar, ya damos por terminado el bloque de a nivel nacional, ¿vale? Y vamos a pasar al nivel autonómico, ¿vale? Vamos a pasar al nivel autonómico hablando de, bueno, de la medida de apoyo a las personas trabajadoras, la famosa medida de los 300 euros, ¿vale? De la Junta de Andalucía, ¿vale? Esta medida, bueno, también está funcionando bien dentro de lo que hay y, bueno, esta medida extraordinaria es una subvención a las personas trabajadoras por cuenta propia autónomas afectadas por el COVID, ¿vale? Con el objeto de paliar el impacto económico negativo de dicha crisis y no destruir el empleo e intentar que entre todos vayamos todos para adelante. Están sometidas al régimen de ayudas de minimis, ¿vale? La disponibilidad presupuestaria es de 50 millones, está bien. Bueno, el problema es que como crean la medida de una manera que se supone que ya tenemos una alarma social, bueno, pues entonces ponen una cantidad por este procedimiento minimis que bueno, que al final han bloqueado todo el sistema de presentación de solicitudes, puesto que la gente, claro, como es un dinero y cuando se termine, pues se terminó, pues entonces, pues los siguientes días al inicio del periodo de presentación no ha funcionado la plataforma, en fin, un poco lo que hablamos, un poco desastroso el sistema, ¿vale? Requisitos es tener residencia y domicilio fiscal en Andalucía, y estar de alta, por supuesto, en el régimen de autónomo el día 14 de marzo del 2020, ¿vale? Y que se mantenga este tipo de alta, ¿vale? Son compatibles estas medidas son compatibles con otras subvenciones, ¿vale? Y de ayudas y sobre todo el programa de estímulo de creación y construcción del trabajo autónomo en Andalucía, o sea, las ayudas de autónomo de todos los años, las que salen todos los años en el programa, ¿vale? Bueno, son beneficiarios también las personas trabajadoras por cuenta, los mutualistas y los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociados, ¿vale? Y después, bueno, pues exclusiones, no podrán adquirir la condición de beneficiario las personas trabajadoras por cuenta propia que sean beneficiarias de la prestación extraordinaria por cese de actividad. O sea, esta medida ha salido para el que no había podido acceder a ninguna de las medidas que habían salido hasta ese momento, ¿vale? El que esté cobrando, el que sea beneficiario de la cesión de la prestación por cesión en la actividad, no tendría derecho a esta, ¿vale? Y bueno, luego ya los requisitos, bueno, que en el ejercicio fiscal del 2018 la suma de sus bases liquidables general en la declaración del IRPF sea superior a los 39.900 euros, tributación conjunta 53 y alta en el reto de mutualidad inferior a 365 días en 2018, ahí se le pagaría lo que es la parte proporcional, ¿vale? Como he dicho antes, el concepto subvencionable, lo que es la subvención, sería una cuantía de 300 euros, ¿vale? Y en este caso el silencio administrativo es negativo, ¿vale? Hay una cosa importante de esta ayuda que me gustaría recalcar, que es la siguiente. Hay mucha gente pidiendo esta ayuda que no se está dando no está dando de alta una cuenta en el sistema de pagos de la Seguridad Social, ¿vale? Es importante este dato. ¿Por qué? Porque tú solicitas la ayuda, te la van a conceder, pero como no tengas dada de alta ese número de cuenta en el sistema de pagos de ellos, pues lógicamente no te van a poder ingresar la ayuda, ¿vale? Entonces, si os parece, voy a pasar la palabra ya al compañero Francisco, que va a hablar de las medidas más de índole fiscal y de índole económico, ¿vale? Y después al final, pues vamos a contestar las preguntas y, por supuesto, todas las preguntas que podamos contestar, ¿vale?
un poco hacer interactivo, pero por lo menos que os queden claras las 4 nociones de las ayudas que ahora mismo hay vigentes y que están funcionando y que mejor pueden venir para los autónomos y autónomos con trabajadores, ¿vale? Y después ya, pues, como he dicho, contestamos la pregunta, ¿vale? Pues si os parece, voy a pasar la palabra al compañero Francisco. Sí, buenos días. Bueno, lo primero, Pilar, Alfonso, muchas gracias por vuestra presentación. Dar las gracias también a los organizadores de esta charla, coloquio, seminario, como queramos llamarlo. Desear que todos los que nos estáis viendo o escuchando, pues que en cuestión de salud pues no haya afectado nada el tema del dichoso virus y que económicamente que nos afecte lo menos posible a todos. Tanto Manolo como yo pues somos autónomos igual que vosotros, así que sabemos las consecuencias y los daños que estamos teniendo, ¿vale? Bueno, vamos a ver, por el tema del tiempo que tenemos vamos a intentar resumir todas y cada una de las medidas tanto fiscales y económicas que tanto la administración estatal como la autonómica pues nos han brindado. Sí es cierto que nos vamos a intentar detallar aquello más esencial y posteriormente, bueno, responderemos a vuestras preguntas. Pasamos y vamos a dividir. No sé si se ve ahora. Bueno, vamos a empezar por las medidas y las medidas estatales. Aquí en la presentación, en este PowerPoint, se ha colado esta primera moratoria de arrendamientos, que esto lo hablaremos más tarde como una medida económica. Dentro de las medidas fiscales que el gobierno estatal, dentro de la improvisación, bajo mi opinión, de la improvisación que ha ido teniendo, porque han sido muchísimos reales decretos, muchísimas normativas, casi de forma diaria, pues de las 5 medidas fiscales, la primera de ellas, el aplazamiento de deudas tributarias. Vamos a ver, en este tema, bueno, todas aquellas deudas que se tenían que generar por periodos de liquidación, por autoliquidaciones, que van desde el 13 de marzo hasta el 30 de mayo, pues se pueden aplazar hasta un máximo de 6 meses con unas determinadas condiciones, que como podéis ver en la presentación, depende también del volumen de operaciones, que no sea superior a los 6.010.000 euros, y que empezarían a pagar intereses siempre a partir del tercer mes de aplazamiento. Quiere decir que los primeros son de carencia y luego se aplica un tipo de interés que es el que Hacienda establece para el tipo de interés del dinero, que es el 3,5%. ¿De acuerdo? Vamos a la extensión, una segunda medida, que es la extensión del aumento de los plazos de liquidación en la presentación de liquidaciones trimestrales. Esto es una cosa que, bueno, sabéis que el primer trimestre llegaba, la fecha de liquidación es el 20 de abril, y el día 15 fue cuando a través de un real decreto, o sea, con 5 días de antelación a la fecha de finalización, es cuando el gobierno decide, después de que muchísimas asociaciones, tanto de empresas como de autónomos, habían estado exigiendo esta medida desde el principio de la entrada en vigor del estado de alarma. Entonces, a partir de ese día 15, cuando empiezan bueno, se aumenta el plazo de presentación para que sea hasta el 20 de mayo, siempre y cuando sean para todas aquellas entidades, ya sean pymes o autónomos, que hayan facturado menos de 600.000 euros en el año 2019. De momento seguimos en este plazo, o sea que tenemos hasta el 20 de mayo para la presentación de este tipo de liquidación. Una nueva medida es la que afecta al carácter fiscal de muchos autónomos que están acogidos al régimen de módulos, a la estimación objetiva, en el que sabéis que bueno, por el tema de módulos hay unos parámetros, hay unos baremos que, bueno, independientemente de la situación que sea, pues las liquidaciones son de una determinada cuantía. Ahí el gobierno da la opción, ya sea de dos formas, de forma tácita o de forma expresa. De forma expresa es cuando a través de un modelo censal, una declaración, un modelo 036,
se presenta y cambia el régimen fiscal de un método a otro para pasar a estimación directa. Y de forma tácita es que sin haber presentado esa declaración censal donde estás definiendo esta situación, pues presentas la liquidación del trimestre, pues basándote en este método de estimación directa. ¿De acuerdo? Por dar algún detalle más, en el tema aquí, en el tema de la estimación de módulos, bueno, pues una de las medidas que complementa a la anteriormente comentada es que los días que van desde el comienzo del estado de alarma hasta la finalización de esta con el tema del trimestre, pues no lo van y no se van a computar. ¿Vale? Bien, siguiendo con las medidas fiscales, tenemos tiene varios, bueno, aquí lo que pasa no les afecta porque esto es otro tipo de impuestos, pero bueno, aquí lo que hacía era que las bases sobre las que tendrías que liquidar el impuesto de sociedades, bueno, pues las flexibilizan un poco y sobre aquellas que tienen que declarar sobre un determinado periodo, pues lo hacen tienes la posibilidad de hacerlo sobre otro para que el contribuyente, en este caso la sociedad, pues tenga una cierta ventaja fiscal. ¿De acuerdo? Bien. Si nos vamos ahora, estas son las 5 medidas fiscales, estas que he comentado son las 5 medidas fiscales que son las más, las que se supone que son más ventajosas. Sí hay que tener en cuenta que en cuanto a los procedimientos en el tema fiscal, por añadir algo más, y están en suspenso, que la agencia estatal, que Hacienda, o incluso otro determinado tipo de administración, pues comuniquen al contribuyente, pues en ese sentido quedan en suspenso. El vencimiento estaría suspendido. Sí es cierto que ahora mismo es verdad que la Hacienda está comunicando y está requiriendo muchísimo menos. Por ejemplo, a través de otros compañeros con los que los comentamos, entre comillas, se están portando medianamente bien a la hora de requerir por control de liquidaciones, de intervenciones, de inspecciones. Entiendo que debe ser también porque, aparte de que el personal de Hacienda está también con unas condiciones de trabajo que no son las normales, pues todo afecta. Pero en ese sentido es cierto que las comunicaciones y los requerimientos por parte de Hacienda sí se han frenado, ¿de acuerdo? Pasamos a las medidas económicas, ¿vale? Las medidas económicas, nos vamos a la primera, que es la de la moratoria de los arrendamientos para uso distinto de vivienda. Vamos a ver. Esto aquí, independientemente de que un propietario, junto con la decisión que tome en común acuerdo con el inquilino, es decir, nosotros tenemos un local por el que estamos pagando un alquiler, siempre tenemos la oportunidad de llegar a un acuerdo con el propietario para que, en virtud de la decisión de pues el contrato pueda quedar en suspenso, puede haber una condonación de las cuotas, o se puede llegar a un acuerdo en el que se aplacen y fraccionen esas cuotas de alquiler mientras dure este estado de alarma, o por las circunstancias que entienda el propietario y que entienda el inquilino, en este caso los autónomos, pues se pueda llegar a ese acuerdo. Bien, en ausencia de ese acuerdo, la moratoria de arrendamientos que establece el Decreto Ley 15, es que hay que distinguir entre dos tipos de propietarios. El propietario que es gran tenedor, que es aquel que tiene más de 10 propiedades en el que no se incluyen garajes ni trasteros, o bien que el propietario sea una entidad pública o una empresa o entidad pública, ¿de acuerdo? En ese sentido, hasta un máximo de 4 meses se puede aplazar y fraccionar
la cuota de alquiler hasta un periodo máximo de 2 años, o bien en el periodo máximo de alquiler que quede todavía pendiente, ¿vale? Bien, en segundo lugar, para todos aquellos propietarios que no estén encuadrados dentro de lo que hemos hablado, es decir, que no sean grandes tenedores, quiere decir eso, que sean con propiedades, que sean propiedades, o sea, que sean propietarios, perdón, de menos de 10 propiedades, pues de la misma forma se puede llegar a un acuerdo y ese acuerdo es el que va a regular la situación desde el momento. Sí es cierto que en ausencia también de ese acuerdo, las condiciones que facilita el gobierno a través de este decreto ley es que se puedan compensar las cuotas con las fianzas, por ejemplo, depositadas en la Junta de Andalucía y una rebaja, una posible, cuando no exista acuerdo, el que se podrá disponer libremente de la fianza. Entonces, por lo general, en un acuerdo, en un contrato de alquiler, entre propietario e inquilino, se pueden dar varias circunstancias. Lo lógico es que sea 1 mes, 2 meses de fianza. Hay otros propietarios pues, que exigen avales, que exigen otro tipo de garantía. Entonces, el tema de la fianza, el mes o los 2 meses en los que el contrato refleje esa fianza, pues se puedan conmutar una por otra. ¿De acuerdo? Seguimos con, bueno, en cuanto a requisitos para temas de autónomo y que se acrediten que realmente se pueden acoger a este tipo de ayuda, pues está por supuesto que el autónomo tiene que estar en situación de alta cuando se produzca esta situación del estado de alarma y mientras se mantenga, y que la actividad pues haya quedado suspendida, o bien que se haya reducido su volumen de facturación hasta en un 75% sobre un promedio de meses anteriores. Son los dos tipos de requisitos que actualmente están en vigor para casi todo las ayudas en las que se pueda cometer. También como ha comentado Manolo antes con el tema laboral, pues igual, ¿de acuerdo? Seguimos con más medidas económicas y aquí es lo que el gobierno llama también la medida estrella, las líneas ICO de aquellos que se hayan visto afectados por el COVID, por el coronavirus. Aquí hay mucha teoría, poca práctica y mucha leyenda. Aquí ya es mi opinión personal y mi consejo es que muchos bancos, muchas entidades bancarias no están actuando en base a los requisitos que sí vienen plenamente establecidos. Como dijo Alfonso en la presentación, es cierto que los ICO han dado muchísima publicidad con ellos, pero sin embargo de momento no es un sistema operativo en el que se pueda comprobar que esto es algo que el autónomo se puede aprovechar, que es algo que es inmediato. Entonces, vamos a ver, las condiciones están claras cuáles son, en cuanto a plazo de amortización, en cuanto a tipo de interés y en cuanto a condiciones que vienen preestablecidas de las comisiones bancarias. Es el banco el vehículo que utiliza el ICO para la concesión y estudio y concesión de estos créditos. El plazo de amortización está claro que son 5 años. 5 años. Con un tipo de interés fijo del 1,5. Las comisiones, ahí sí que es la entidad la que se encargará de disponer de ellas en cuanto a la comisión de apertura, una comisión de estudio, una comisión por cancelación anticipada, una cancelación por total. O sea, ahí sí puede incluir una serie de condiciones. Y luego el tema de las garantías, fundamental, porque aquí sí hay mucha tela que cortar. Hay entidades que están pidiendo más garantías de las que realmente por la que se crea el ICO.
Se supone que el ICO, el gobierno se hace, bueno, no el gobierno, se hace el Estado responsable de hasta el 80% del nivel del importe concedido. Un importe concedido que hay un máximo. Estamos hablando de 500.000 euros. Hay bancos que están pidiendo más garantías, en temas de fiadores y en temas de otros distintos tipos de avales. ¿Qué es lo que están haciendo? Pues están dando, las entidades, en cuanto a ese estudio, lo que están dando es hasta un determinado nivel y están dando un determinado, por el nivel de facturación de los rendimientos, del volumen generado sobre el año anterior, ¿vale? Bien. Otra de las medidas económicas es la interrupción de los plazos de devolución. Esto es como si ya afectara también el cualquier tipo de atadura que pudiéramos tener con respecto a cualquier tipo de acuerdo. La compra entre proveedor y cliente no es más que un acuerdo. Pues en este caso, esa interrupción del plazo para la devolución lo que hace es aumentarla con esa interrupción. Bien. Seguimos. Flexibilización de los contratos de suministros para autónomos y empresas. De momento se suspenden temporalmente cualquier tipo de contrato de suministro, tiene esa posibilidad. Suspender temporalmente o modificar el contrato de suministro sin que haya ningún tipo de penalización. Recordaréis los tipos de acuerdos y los tipos de contratos que hay entre compañías telefónicas en los que te exigen una determinado tiempo. Pues todas esas situaciones quedan en suspenso mientras dure el estado de alarma. Tenemos también la suspensión de facturas de electricidad, gas natural y productos derivados del petróleo. Quiere decir, pues lo que estáis leyendo, en todos siempre los requisitos de estas medidas es encontrarse siempre de alta en el sistema de autónomos, en el RETA. Como decíamos, el tema de la suspensión del pago de esa factura por el tema de los suministros, sin que haya ningún tipo de consecuencia con respecto de ellas. Luego tenemos unas medidas de alcance general, medidas que son 12 medidas en las que, bueno, aquí aparte de los autónomos, pues esto es para el ciudadano particular. Sin embargo, como medidas que son, los autónomos también nos sentimos en ese sentido inmersos en ellas. Por ejemplo, ahí estamos y las podéis ver, que las estamos documentando, en el tema de garantía de suministro de agua y energía a consumidores vulnerables. Los consumidores vulnerables, como se ha repetido en varias ocasiones, bueno, son aquellos en los que por el nivel de ingresos en la unidad familiar, por unos determinados límites, pues se consideran que no pueden acceder, han sido damnificados por esta situación, y entonces con ello se consigue que tanto el tema de suministro de agua y energía pues no haya un recorte en ese sentido y no se le suspenda. Hablamos también de la moratoria de la deuda hipotecaria para la adquisición de vivienda habitual o inmuebles afectos a actividad económica, para empresarios profesionales en situaciones también de vulnerabilidad. En este caso, pues de la misma forma que hemos estado hablando antes de la moratoria que había para los inquilinos que se tenían que acordar con los propietarios el tema de la negociación de esas cuotas de alquiler en cuanto a aplazamiento o fraccionamiento, pues en este sentido es algo parecido, ¿vale? Con el tema del banco y con el propietario, para todos aquellos que hayan tenido una caída de un 40% en su nivel de facturación en estos tiempos. Otra de las medidas es la garantía del mantenimiento de los servicios de comunicaciones electrónicas y la conectividad de banda ancha. Esto implica que todo, bueno, que como hemos estado y estamos en un periodo en el que deberíamos estar conectados, se supone que es de lo que decía el gobierno, que de las pocas cosas en las que podíamos hacer, que tuviéramos la garantía de que no podíamos
tener ningún tipo de inconveniente por una posibilidad de incumplimiento con respecto a estas obligaciones con las empresas con las que hayamos contratado. Suspensión de obligaciones derivadas de los contratos de crédito sin garantía hipotecaria, es decir, estos son los típicos créditos normales, sin garantía hipotecaria, es decir, sin una garantía real, sin ningún bien que se pueda utilizar como aval o como garantía del propio crédito, en los que también todo aquel que se haya visto perjudicado con un volumen de facturación inferior al 40% del mismo, pues esas obligaciones quedan en suspenso. Tenemos también como medida el tema del bono social. Un bono social en el que todo aquel que se haya visto afectado en su actividad, cesando esta por la situación que tenemos del estado de alarma, pues se puede haber beneficiado de este bono social, ¿vale? Donde los requisitos pues siguen siendo los mismos. Estar de alta en el régimen de autónomo y haberse visto obligado al cese de actividad por estas causas. El bono social no es más que un descuento que se hace sobre bueno, una percepción del mismo, ¿vale? Una percepción de este bono social. Bien. Derecho de resolución de determinados contratos sin penalización por parte de los consumidores y usuarios. Pues lo que hemos estado comentando antes también del tema de los contratos de Internet, contratos de telefonía. En los que tengan la posibilidad de resolverlo, ejecutar el contrato sin que tengan ningún tipo de inconveniente o algún tipo de penalización con respecto a ello. Disponibilidad de los planes de pensión en caso de actividad derivada de la situación de crisis sanitaria. Bien, aquí también había muchas dudas con si el autónomo, si el particular quería rescatar el plan de pensiones con aquellas entidades, ya sean entidades aseguradoras, entidades bancarias, en los que lo tuvieran contratado. Pues bien, sobre el mismo, siempre y cuando se pueda demostrar con respecto al cese de actividad, con respecto a la suspensión de la apertura de sus negocios. En ese sentido, se puede recuperar los planes de pensiones que se tengan contratado con estas entidades. La suspensión del procedimiento de desahucio, es decir, en este sentido, aquí ya se mezclan varias situaciones que venían de antes. En el tema de desahucio, ejecución de contratos, ya sea por entidades bancarias con el tema de hipotecas, o ya sean por propietarios en los que no reciben el tema del alquiler, pues a día de hoy, mientras se mantenga el estado de alarma, se suspende el procedimiento de desahucio para todos aquellos colectivos, también llamados vulnerables, como hemos explicado antes. Prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual. Todo aquel que se encuentre en una situación con un contrato en vigor y que esté a punto, que haya finalizado durante el periodo de alarma, se considerará prorrogado de manera tácita. Moratoria de deuda arrendataria de vivienda habitual en situación de vulnerabilidad económica. En este sentido, pues, tal y como lo recoge, hay una situación en la que el inquilino, con una determinada circunstancia de vulnerabilidad, pues puede solicitar la moratoria de la deuda que tenga de esa vivienda, de su vivienda habitual. Y luego la línea de avales para la cobertura por cuenta del Estado de la desfinanciación arrendataria en situación de vulnerabilidad. Esto viene a complementar un poco algunas de las medidas comentadas anteriormente. El propietario se puede ver perjudicado por alguna de estas medidas en la que el inquilino puede aplazar o puede suspender esas cuotas, por lo que hemos visto anteriormente. Si este propietario no es gran tenedor o incluso siendo gran tenedor se ve afectado por estas circunstancias, pues si llega a formar parte de estas situaciones de vulnerabilidad, pues porque
porque imaginaos que todos los bienes, todas las propiedades que tenga un señor, una señora a la hora de alquiler, los inquilinos dejan de pagarle, pues él formaría parte de este grupo de colectivo de vulnerabilidad. En ese sentido, a través del Estado se dan una serie de avales para que puedan soportar este tipo de situaciones en estos momentos, ¿vale? Y luego los típicos programas de ayuda para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID en los alquileres de vivienda habitual, que es alguno de los que hemos estado hablando anteriormente. Bien. Con esto finalizamos lo que es el bloque de medidas económicas y fiscales que vienen determinados por el Estado, por la Administración estatal. ¿De acuerdo? Bien. Nos vamos ahora al nivel autonómico. La Junta de Andalucía, la que establece también sus medidas, también fiscales y económicas. Dentro de las medidas fiscales, pues el aplazamiento de los impuestos. Tanto el impuesto de sucesiones y donaciones y el de transmisiones patrimoniales se amplía en 3 meses, siempre y cuando la fecha de presentación, el plazo de presentación y pago, estuviese desde el 17 de marzo hasta el 30 de mayo, que es el periodo en el que comenzó el estado de alarma. El resto de tributos solamente se prorrogarán un mes, solamente un mes. En relación a las deudas que ahora mismo no sean tributarias, sean deudas también con la Junta de Andalucía, también se prorroga un mes. De la misma forma que el ingreso de las tasas por todas aquellas máquinas que explota el sector de la hostelería. Hay unas determinadas tasas que por esas máquinas de las que se disponen en hostelería, esas tasas son autonómicas, son unas cuotas autonómicas y quedan también en suspenso quedan aplazadas, durante un mes. Primera medida con respecto a las medidas fiscales autonómicas es lo que hemos visto de los aplazamientos de impuestos. Y dentro de las medidas económicas que también establece la Junta de Andalucía son 3. La línea de garantía de créditos bancarios, ¿vale? Donde será, en este caso, Garantía, que es una sociedad de garantía recíproca, la que a efecto de garantizar los créditos que a través de bancos, de entidades financieras, cualquier tipo de banco comercial, en ausencia de otro tipo de garantía, pues será Garantía, esta sociedad de garantía recíproca que pertenece a la Junta de Andalucía, la que garantice la devolución y la consecución de ese crédito, siempre hasta un importe máximo de 50.000 euros y siendo un plazo de amortización de 5 años con uno de carencia, igual que lo que se establecía con los créditos ICO, el mismo tipo de periodo de amortización, el mismo tipo de periodo de carencia que los créditos ICO. Y luego, aunque sea algo más específico, el tema de la incentivo, ayudas al incentivo para el tema del teletrabajo. Hay una serie de ayudas que se presentan a través de la agencia IDEA, en las que toda aquella inversión que realiza un autónomo o una pyme con respecto a la actualización, a la modernización, en tema digital, en tema electrónico, en tema de teletrabajo, para fomentar el teletrabajo, pues están subvencionadas hasta un máximo de 75.000 euros. Todo esto, como he dicho, se gestiona a través de la agencia IDEA. Por último, las medidas del sector portuario, unas medidas económicas de flexibilización al sector portuario, en el que, están muy definidas, que son unas cuotas, unas tasas que hay por ocupar, tanto en el puerto como en los puertos que las concesiones son autonómicas, así como la parte de hostelería que también se encuentra incluida en estos puertos, pues esas tasas que pagan de forma anual, pues quedan exentas, ¿de acuerdo? Bien, hemos intentado resumir todas estas medidas, en todas ellas hay unos requisitos, hay una demostración de los mismos,
acreditación de los mismos, en el sentido de que, por supuesto, todos aquellos que quieran acceder, tener la oportunidad de tener estas medidas, pues tienen que ser autónomos, de alta, sin necesidad de tener inactiva, cesada su actividad, ¿vale? Y que por fuerza mayor, o bien porque el volumen de facturación se haya reducido en un 75% sobre los porcentajes, sobre un promedio de porcentajes anteriores. Bien. Voy a dejar de compartir la pantalla y intentamos responder alguna de las... No sé si Manolo me escucha. Sí, Paco, ¿me escuchas tú a mí? Sí, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Pues sí, me parece bien. ¿Tú has terminado ya tu presentación, no? Sí, si quieres, como hay preguntas anteriores por la parte laboral, si quieres lo que hacemos, vamos intentando contestar algunas siempre y cuando nos permitan, aunque sea en 5 minutos, vale, perfecto. Poder dar, aunque sea una breve impresión de cada una de ellas. ¿De acuerdo? Es lo que iba a decir, que por la brevedad, o sea, por el tiempo que tenemos, pues va a ser materialmente imposible contestarlas todas, pero por lo menos, bueno, contestar, como decía antes, contestar las que podamos, y si alguien se quiere poner en contacto con nosotros, nos ofrecemos a contestársela a través de email o como se establezca. Bueno, ¿qué pasa empezando por la primera de María? María Divols, ¿qué pasa con los que tenían reconocida ya prestación por cese y que ahora pueden iniciar la actividad? Por ejemplo, las peluquerías. ¿Siguen cobrando hasta que termine el estado de alarma? Bueno, María, bajo mi punto de vista, lo dice claro el artículo 17 del Real Decreto 8. La prestación es hasta el final del estado de alarma. Entiendo que sí. Habría que ver también, esta pregunta, habría que matizarla en el sentido de que habría que ver esa prestación de cese de actividad, por qué motivo la está percibiendo, si es por una de las actividades del SENAE o si es por la bajada de la facturación, ¿vale? Pero yo entiendo que sí, que según el artículo 17 del Real Decreto, esta prestación es hasta el final del estado de alarma. No dice nada, sí, lo dice claro, vamos, en este sentido. También te digo que es una de las situaciones que bueno, que algo tendrá que salir para solucionar este tipo de situaciones, ¿vale? Algo saldrá seguro. ¿Por qué? Porque si lo piensas, la prestación, como su mismo nombre indica, es prestación por cese de actividad. Si tú ya la actividad no la tienes cesada, porque tú ya tienes abierta la peluquería, entiendo que la prestación no tiene mucho sentido, pero sí que es verdad que el artículo 17 del Real Decreto 8/2020 dice que la prestación es hasta el final del estado de alarma, con lo cual mi respuesta sería que sí, ¿vale? La segunda pregunta dice, trabajador de Juan Chica Moral, trabajador en pluriactividad, en alta en régimen general y en reta, se ve afectado por ERTE, causa mayor, y cobrando prestación de desempleo por esta situación. ¿Tiene derecho a prestación cese de actividad extraordinaria para autónomos si cumple con los requisitos? Yo entiendo que sí, que es compatible, ¿vale? Una cosa es la prestación por cese de actividad de autónomo, o sea, perdón. Una cosa es el cobro de la prestación por ERTE, de tu empresa, y otra cosa es el cese de actividad por autónomo. Si se cumplen los requisitos de las dos prestaciones, entiendo que sí son compatibles. La segunda pregunta de María, en cuanto a los 300 euros de la Junta, ¿es también para administradores de DSL que estén de alta en reta? Si cumplen los requisitos, entiendo que sí. Siempre que esté dado de alta de autónomo, entiendo que sí. Es administrador DSL, pero a su vez es autónomo. Y esta prestación es para los autónomos, ojo, que estén dentro de las actividades que establece la normativa de la ayuda, ¿vale? Pero si está en ese anexo de actividades y es autónomo, entiendo que sí. María, es verdad, el alta, no sé si antes o no me expliqué bien o a lo mejor no se me entendió. Efectivamente, el pago de la ayuda de los 300 euros hay que darse de alta en el sistema de pagos de la Junta de Andalucía, ¿vale? En el tema de la Junta de Andalucía. Después ya la última pregunta, esa pregunta ya sí es una pregunta que me gustaría verla con más detenimiento, en el sentido de que ya hay partes de esta pregunta que vienen de industria, vienen de
administraciones que no son tanto las administraciones de la Seguridad Social, la Hacienda y demás, ¿vale? No sé si Paco, hay una pregunta aquí del bono social, de lo que es la factura eléctrica. Sí, vamos a ver, con el tema del bono social, se entiende que es sobre la base imponible de las facturas, no de los consumos. Ten cuenta que el tema de los consumos ya, bueno, en una factura de este tipo, por ejemplo, la factura eléctrica, hay muchísimos conceptos y muchos de ellos que son fiscales. Entonces es sobre el 25% de la base imponible de la factura, no de los consumos. Luego había otra pregunta de José Rubén Lara, que leo, dedicada al sector de eventos, con el tema de las autorizaciones. Está claro que aquí se unen varias situaciones. La primera es que tú eres titular de una autorización. Por tanto, una autorización no es más que un contrato, un acuerdo, una autorización por parte de la administración. Es cierto que si cesan la actividad, pues esa autorización quedaría anulada. Pero también está claro, por lo que han comentado, habría que cesar, o sea, habría que sacar una nueva. En el momento que se reactivara esta actividad, habría que ver también las consecuencias de mantener esa actividad. Claro, yo entiendo que es un contrato y como todo contrato puede ser de aplicación de derecho. Aplicación de derecho quiere decir que el desarrollo del mismo, las obligaciones y los derechos y las obligaciones que emanan de esa autorización, pues forma parte de muchas de las medidas que no podrían quedar en suspenso. Entonces, entiendo que con lo que ha comentado la administración, yo creo que eso es fácilmente recurrible. Habría que preguntarse entonces cuáles son los inconvenientes de mantener la actividad. Bien. Luego, yo creo que eran todas las preguntas que había, ¿no? Sí. Creo que hemos contestado había 6, exactamente. No hay más preguntas. Pues... Bueno, sí, Manolo, perdón. No, te iba a decir, Paco, más que nada, pues mirando el tiempo que estaba, que bueno, no nos queda más que, bueno, despedirnos y no, Francisco. Sí, dar las gracias de nuevo y bueno, poneros a disposición y por todo aquello que necesitéis. De nuevo, muchísimas gracias y espero que lo que tenga que venir que sea para bien, porque partimos de cero casi. Muchas gracias a todos, como bien dice mi compañero Francisco. Bueno, deseándoles a todos que esto pase lo antes posible, que tengáis mucha salud y que para nosotros ha sido un placer compartir con vosotros esta sesión y cualquier cosa, pues aquí nos tenéis, aquí estamos. Un saludo. Bien, pues bueno, por parte de la Confederación de Empresarios, dar las gracias a nuestros ponentes, Manuel Cruz y Francisco Sánchez. Estoy segura de que ha sido de gran utilidad todo lo que habéis aportado. Comentaros a todos que el evento ha sido grabado y se subirá a YouTube. Y bueno, pediros por favor a todos los asistentes que se va a lanzar un cuestionario de evaluación para que lo rellenéis, ¿vale? Y bueno, pues damos por finalizada la jornada y muchas gracias a todos.